que hay formas de sufragio. Hay el sufragio activo y el sufragio pasivo. Eso está referido a cuando yo voy a elegir y la posibilidad de también yo ser candidato y ser elegido. Con relación al sufragio obligatorio y facultativo, se refiere, como sabemos en este país, el sufragio es obligatorio. Todos debemos acudir a votar, de lo contrario debemos pagar una multa. Hay algunas exoneraciones, pero en general es de esa manera. En muchos otros países el voto es facultativo, sabemos que esto es un debate, pero existen esas dos posibilidades, ¿no? Como indica en el libro, una de las razones por las cuales se volvió el voto obligatorio fue justamente para evitar que algunas poblaciones sean obligadas, ¿no? O forzadas a acudir a las urnas de manera obligatoria y que pudiendo ser vigiladas, ¿no? Y finalmente tenemos el sufragio presencial y el no presencial. El presencial es cuando acudimos nosotros mismos a la mesa de votación y emitimos el voto, y el no presencial es cuando lo hacemos de manera, no estando ahí presente. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros países de Europa, como Suiza, uno puede enviar su voto por correo, en algunos casos incluso por correo electrónico, y entonces hay una confianza suficiente como para que ese voto sea respetado. No sé si ustedes estuvieron al tanto que en las elecciones pasadas la OMP ya empezó a experimentar con el voto electrónico, pero de manera presencial. Es decir, que uno estando ahí presente en una máquina efectuaba el voto electrónico, ¿no? En un futuro podría darse el voto electrónico no presencial, ¿no? Pero por el momento esa fue la experiencia que se llevó a cabo en el distrito de Pacará en las elecciones de 2011. De acuerdo al libro tenemos 5 elementos que tenemos que tener en cuenta. Los elementos técnicos, los sistemas electorales, los 4. Los tipos de sistemas electorales y los principios de representación. Entonces, ahora que ya tenemos unas ideas más claras, podemos definir de manera más extensa lo que es un sistema electoral. El sistema electoral determina las reglas según las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas en votos y cómo estos votos se pueden convertir en escaños parlamentarios o en cargos de gobierno, de acuerdo a una definición de Dieter Rowling y su autor, que como saben hemos utilizado mucho en este curso. Establece la manera como se hace efectivo el principio de representación en el ámbito político. Y es un proceso que se regula de acuerdo a los elementos del sistema electoral. Entonces, los elementos del sistema electoral. Cada estado tiene diferentes sistemas electorales, inclusive varios sistemas electorales coexisten en un mismo estado. Hay 5 elementos que tenemos que tener en cuenta. Las circunscripciones o distritos electorales. La forma de las candidaturas. El procedimiento de la votación. El umbral de representación. La fórmula matemática de la conversión. Entonces, esos son los 5 elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender los sistemas electorales. Ahora vamos a ver uno por uno, ¿de acuerdo? El primer elemento, como dijimos, es la circunscripción o distrito electoral. También conocido como distrito electoral en el Perú, tal vez usamos más ese término, ¿no? Consiste en la división del territorio para establecer el número de escaños que se determina en función de los votos. Es decir, cómo elegimos dividir nuestro territorio para distribuir los escaños, ¿no? Y el tamaño de las circunscripciones define el efecto de proporcionalidad. O sea, hay una relación directa entre tamaño y proporcionalidad, ¿no? Efectivamente no vamos a poderlo agotar en este curso, pero hay muchos autores que reflexionan acerca de eso. ¿Cuán pertinente es tener circunscripciones grandes o pequeñas y cómo eso va afectando la representación y la proporcionalidad? Hay tipos de circunscripción. Las circunscripciones uninominales y plurinominales. ¿Qué quiere decir uninominal? Es cuando en una circunscripción tenemos que elegir solamente un candidato. Y plurinominales es cuando en esa misma tenemos que elegir muchos candidatos. También tenemos otra manera de dividirla, la circunscripción única, cuando dividimos todo el territorio nacional en una sola circunscripción, como por ejemplo pasaba en los años 90 en el Perú con el Congreso, ¿no es cierto? Circunscripción especialmente delimitada, es decir, que creamos artificialmente una división del territorio, y la delimitación político-administrativa, es decir, que utilizamos la delimitación que ya existe en un país para volverla a una circunscripción electoral. Siguiente. Acá vemos dos ejemplos, ¿no? En el Perú, nosotros utilizamos las circunscripciones que ya existen administrativas para los distritos electorales, ¿no es cierto? La única excepción
Pero como ustedes saben, ahora elegimos 36 candidatos por Lima metropolitana y luego por la provincia de Lima, y todas las demás provincias de Lima eligen a 5 candidatos al Congreso. Entonces, en el Perú tenemos 24 departamentos, o regiones como hoy en día se dice, más el Callao sería 25 y más la provincia de Lima sería 26 las circunscripciones que tenemos. Mientras que, por ejemplo, en los Estados Unidos, si bien tienen estados, ¿no es cierto?, que todos conocemos que está dividido en estados, cada uno de los estados está dividido en circunscripciones más pequeñas y cada una es plurinominal. Entonces, de alguna manera, ahí se ha creado de manera artificial una división del territorio para poder crear las circunscripciones. Siguiente, por favor. El siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta son la forma de las candidaturas. Son las ofertas políticas diferenciadas entre las que han de decidir los electores. Tienen una regulación jurídico-administrativa y una regulación técnica, ¿no es cierto?, en relación a los requisitos que deben cumplirse, ¿no? Aspectos que sean normados en la forma de candidatura. Ahí normamos los plazos para la presentación de los candidatos. Las autoridades en las que han de formalizarse las candidaturas. Las instancias legítimas para la designación y presentación. La forma y requisitos de candidaturas y la calificación de candidaturas. Cuando veamos el caso peruano vamos a ver, por ejemplo, uno de los elementos que podemos identificar ahí con relación a las candidaturas son los requisitos o cuotas electorales, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para la forma de las candidaturas tenemos varias opciones. Lista cerrada y bloqueada. ¿Qué quiere decir? Que el orden de los candidatos es fijo. El elector tiene un voto y se trabaja con este conjunto. Es como que solamente votamos por un partido, pero no podemos elegir votos preferenciales, ¿cierto? Eso, por ejemplo, lo vemos en las elecciones municipales, donde no elegimos regidores, pero voy a tratarlo con mayor profundidad más adelante. Las listas cerradas y no bloqueadas. El orden de los candidatos puede ser modificado mediante votos preferenciales o reubicación en la lista. Entonces, el elector tiene un voto por un candidato, o pueden ser dos, con el cual puede variar el orden de postulación. El elector tiene 2 votos como mínimo, uno por lista y otro por candidato, o tanto como candidatos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, marcamos el voto del partido y luego podemos elegir poniendo un número a los candidatos que queremos. En este caso sería una lista cerrada, pero no bloqueada. ¿Por qué cerrada? Porque no podemos elegir 2 partidos diferentes, ¿no es cierto? Solamente en el mismo partido podemos poner los números. Por eso no está bloqueada, porque podemos indicar los números, pero solamente de una lista. ¿De acuerdo? Y en la lista abierta hay una libre reubicación dentro y entre las listas. El elector tiene varios votos y puede configurar su propia lista. Es como que podríamos votar por varios partidos para el Congreso, ¿no es cierto? Y elegir diferentes candidatos de diferentes partidos. Entonces, en el caso de las elecciones para el Congreso nos ubicaríamos en este rubro. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, porque estamos un poco borroso, ¿vamos bien? Ya. El tercer elemento es el procedimiento de la votación, también denominado modalidad del voto. Y detalla, por ejemplo, cuántos votos tiene el elector y por cuántos candidatos puede votar, ¿no? Hay un aspecto normativo a tomar en cuenta y un aspecto procedimental, es decir, los pasos del elector, que mayormente la OPE lo informa a través de infografías o demás publicidad, donde uno sabe cuáles son sus pasos, ¿no? Llega al local de votación, busca su grupo, sabe su grupo de votación, busca su mesa, acude a su mesa, recibe la cédula, etcétera, 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 ¿no? El cuarto elemento es el umbral de representación o barrera legal, ¿no? Eso se aplica cuando la participación de los partidos políticos en la asignación de escaños depende de que estos obtengan un mínimo de votos en votos válidos o que ganen un mínimo de escaños. En el Perú mayormente la conocemos como valla electoral. Y efectivamente es una barrera legal versus algunas oportunidades donde existen barreras naturales, que tiene que ver más con el tamaño de la circunscripción y cómo estas influyen o no en el número de candidatos, de acuerdo, de una manera natural, no artificial como lo estamos proponiendo en este caso. Como ustedes saben, hoy en día en el Perú, hace no mucho, se aplica la valla electoral de un 5% como mínimo para las candidaturas al Congreso, con la idea, de alguna manera, de fomentar que no haya mucha dispersión y mucha cantidad de partidos políticos en el Congreso, ¿no? Y finalmente, la fórmula matemática de la conversión. Estas fórmulas, que pueden ser varias, tienen efectos políticos decisivos para el sistema de partidos políticos. Es el método que decide quiénes son los ganadores y los perdedores, y la fórmula de decisión puede estar marcada por una fórmula de mayoría
La fórmula proporcional tiene diferentes maneras de ser calculada, ¿no? Nosotros les estamos presentando dos alternativas, pero en el libro van a encontrar muchas formas, y algunas más complejas que otras. En realidad no tenemos, vamos a conocer esas que son más utilizadas, y el caso de TEJOT es la que utilizamos en nuestro país. Creemos que eso es lo que principalmente debemos conocer. El procedimiento del cociente se obtiene a través de la división de los votos válidos entre los números de escaños. Como dice en el libro que hemos recibido, no necesariamente se nos permite tener todos los resultados, entonces debemos aplicar este método en varias oportunidades. Cosa diferente con el sistema de Hunt, que efectivamente a través de una operación podemos establecer todos los números de escaños, ¿no? Y voy a pasar a explicarlo brevemente. Por ejemplo, podemos tener el caso de la circunscripción de Cusco. Hay que explicar varias veces. Imaginemos que tiene, bueno, como sabemos, en Cusco se eligen 5 congresistas, ¿verdad? Imaginemos que está el partido A, B, C y D. Y acá están los votos que cada uno de esos partidos ha obtenido. La forma en la que lo hacemos es que dividimos cada una de las votaciones entre los números sucesivos de escaños que estamos disputando, ¿no? Entonces lo dividimos entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5, porque estamos disputando 5 escaños. Todos los votos de los partidos los dividimos de la misma manera y elegimos las 5 votaciones más altas, que serían las ganadoras. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las votaciones de todos los partidos y el número de escaños que tenemos. Dividimos cada una de esas votaciones entre los números sucesivamente de escaños que estamos disputando, y los 5 más altas votaciones son las que obtienen la victoria, por decirlo de alguna manera. Entonces acá se ve, acá se ve que el primero evidentemente es el que sacó más votos, que fue el partido A, ¿no es cierto? El segundo es el partido C. La idea básicamente es que cada uno hemos elegido las 5 votaciones más altas de acuerdo a la división, ¿no? 140, 210, 150, 120 y 105. Estoy buscando un 120, acá está. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Es un poco complicado. Eso tenía que estar ahí en esta página y por eso no lo había visto. El partido A recibía 2 escaños, el B 1 escaño, el C 2 escaños y el partido D ningún escaño. ¿De acuerdo? Perdonen que no está en la misma diapositiva. Ya. Siguiente. Bueno, como dijimos, hay principios de representación. Si hay alguna duda sobre el cual podemos verlo al final, pero la idea es que lo vamos a seguir elaborando viendo para clase, pero me parece. Ya, los principios de representación. Hay 3 principios de representación que están directamente ligados con los sistemas electorales, ¿no? Entonces, el sistema mayoritario, el sistema proporcional y el sistema mixto, o sea, los principios se vinculan con los sistemas. El sistema mayoritario, el proporcional y los mixtos, que básicamente mezclan tanto el mayoritario como el proporcional. ¿Qué son esos principios? Los sistemas mayoritarios son aquellos sistemas que prefieren los distritos electorales uninominales en los que se declara el ganador al candidato que obtiene la mayor cantidad de votos, aunque este gane por un solo voto. No se da mayor representación a las minorías y lo que busca de alguna manera este sistema es fomentar el bipartidismo. Es decir, una circunscripción donde solamente tenemos que elegir un candidato, ¿no es cierto? Pueden ser incluso 2 y se hace por bloque. Aquel partido que recibe la mayor votación se queda con todos los candidatos. Entonces no hay representación de las minorías. Siguiente. En los sistemas proporcionales, este sistema prefiere los distritos plurinominales y utiliza fórmulas matemáticas de conversión, como la que hemos mencionado en TEJOT, que tratan de reflejar el porcentaje de votos obtenidos por cada lista de candidatos. Entonces, sí se busca representar a las minorías. Se busca que los votos que han sido emitidos se vean reflejados en las candidaturas ganadoras. Los sistemas mixtos combinan sistemas de elementos de representación proporcional y de mayoría y la aplican de manera independiente. ¿De acuerdo? Hoy en día lo que también se sugiere en el libro es que poco a poco estamos yendo quizás a sistemas mixtos. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos a pasar al caso peruano.
En el libro van a ver muchos dos tipos de sistemas que la verdad son bastante, pueden ser bastante difíciles y que en general hemos de alguna manera hemos considerado los elementos básicos. Si comprendemos que existen dos principios, que es el principio de proporcionalidad y el de mayoría, vamos a poder comprender los demás sistemas porque básicamente se basan en esos dos principios. Bueno, como les comentaba, el sistema peruano de los últimos años, ¿no? Es importante recordar que en la Constitución de 79 se estableció la reducción del periodo presidencial de 6 a 5 años y se introdujo el proceso de segunda elección o segunda vuelta, si nos conoce mayormente, que antes era deliberado en el Congreso de la República. En esta misma Constitución se precisó que se necesitaba un mínimo de 25 y 35 años respectivamente para postular a los cargos de diputados y senadores. En ese momento teníamos dos cámaras. Para la elección de 1985 se incluyó el voto preferencial en la elección de senadores y diputados, el cual se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, hace ya bastantes años que tenemos el sistema de voto preferencial. A partir de los años 90 se generó un sistema electoral distinto que atribuyó funciones electorales a 3 organismos constitucionalmente autónomos que deben mantener coordinación entre sí. De acuerdo a nuestra Constitución, estos tres organismos conforman el sistema electoral peruano. ¿De acuerdo? Eso es lo que indica nuestra Constitución, que el sistema electoral está conformado por la OMPE, el jurado y la RENIEC. Pero de acuerdo a lo que nosotros estamos mencionando, el sistema electoral son las reglas por las cuales se atribuyen los cargos, ¿cierto? Entonces, en los años 90 se originan una serie de reformas, algunas se mantienen hasta el día de hoy, otras no. Por ejemplo, durante un tiempo tuvimos la circunscripción única, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos nuevamente circunscripciones electorales únicas, ¿no? Siguiente. Básicamente es importante que conozcamos cuáles son las tareas de esos organismos electorales. Como ustedes saben, la OMPE tiene a su cargo la organización y ejecución del proceso electoral, ¿no es cierto? Además, revisa los fondos partidarios y se encarga de la venta de kits tanto para la registración de partidos como para los procesos de consulta, revocatoria, etc. Asimismo, se encarga de la revisión de firmas para la inscripción del partido. La RENIEC es el registro de electores y el que elabora los padrones electorales. Asimismo, se encarga de la verificación de firmas para las consultas, revocatorias y demás mecanismos de participación. Y finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones es la justicia electoral, es decir, aquel que resuelve las impugnaciones o conflictos alrededor de las tachas, las nulidades, las vacancias, etc. Asimismo, elabora el ROC, que es el registro de organizaciones políticas, y determina su inscripción una vez que la OMPE ha validado la revisión de los firmas. Eso lo mencionamos ¿por qué? Porque como hemos dicho, en los años 90 fue que se creó la OMPE, porque antes no existía esta división de funciones. Entonces era el mismo organismo que realizaba las elecciones, el mismo que fiscalizaba su desarrollo. Entonces, en el mundo en general ha habido una tendencia a separar esas funciones y en el Perú las tenemos claramente delimitadas entre la OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones, lo cual ha dado mucha más confianza a los electores acerca del proceso electoral. Entonces, el sistema electoral peruano también podemos reconocer los 5 elementos que mencionamos: circunscripciones, formas de candidatura, procedimiento de la votación, conversión de votos a escaños y el umbral de representación. Con relación a las elecciones nacionales, tenemos las elecciones presidenciales, la elección parlamentaria y la elección del Parlamento andino. En el sistema electoral para elegir presidente y vicepresidentes, tenemos un solo distrito electoral único, ¿no es cierto? Todos votamos por una plancha electoral, una lista cerrada y bloqueada. Los partidos nacionales tienen listas de candidatos cerradas y bloqueadas que permiten que el elector vote en bloque por un partido. Es decir, elegimos a un presidente y vicepresidentes todos juntos, ¿no es cierto? No hay posibilidad de elegir el vicepresidente de otro partido. En tercer lugar, las formas de votación. El voto es obligatorio, directo y sin voto preferencial. El umbral gana la lista que obtiene la mitad más uno de los votos válidos, y de no ocurrir ello se procede a un proceso de segunda elección entre las dos primeras listas, ¿no es cierto? El sistema electoral de las elecciones parlamentarias. Ahí sí encontramos inscripciones o distritos electorales. Actualmente tenemos 26 distritos electorales cuyos electores eligen a 130 representantes o congresistas en Cámara Pública. Esa es solo una Cámara. Algo que olvidé mencionar es que Lima Metropolitana incluye también a los electores en el extranjero. Es decir, las personas peruanas que viven en el extranjero eligen, junto con los de Lima, a sus representantes. En un futuro se está debatiendo la posibilidad de que haya una circunscripción especial para los peruanos que viven en el extranjero, como sucede en otros países.
cada una de las circunscripciones electorales, ¿no? Tenemos 2 en Amazonas, 5 en Ancash, 2 en Apurímac, las más grandes son Cajamarca, La Libertad que tiene 7, Piura que también tiene 7, y obviamente Lima, con residentes en el extranjero, que tiene 36 escaños, ¿no es cierto? Ahí vemos la diferenciación de la cantidad de población que tienen ambos casos, porque obviamente ese es un cálculo a partir del número de electores que tiene cada uno de los distritos electorales. ¿De acuerdo? Bueno, las formas de candidaturas. Las candidaturas se presentan por listas que tienen derecho a presentar a los partidos. O sea, en las elecciones nacionales para el Congreso solamente pueden participar los partidos políticos debidamente inscritos. No los movimientos regionales ni las organizaciones políticas locales. Son listas cerradas, pero no bloqueadas. El elector decide quién debe representar al partido y se aplica el principio de proporcionalidad a través del método de Hall. Como ustedes, no sé si todos ya tienen la oportunidad de ejercer el sufragio, pero mayormente nosotros elegimos marcar el símbolo del partido, podemos no marcarlo, y a continuación hacemos uso de nuestro voto preferencial poniendo los 2 números que queremos, o si no queremos simplemente marcamos el partido. ¿Es cierto? Entonces ahí la lista, como dijimos, es cerrada porque no podemos elegir 2, solamente la misma, pero no bloqueada porque sí podemos ejercer nuestro voto preferencial. Bueno, aquí yo he querido incluir dentro del elemento de las formas de candidaturas, he querido incluir a las cuotas electorales de género en el Parlamento, ¿no? De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, la LOE, se indica en su artículo 116 del capítulo 4 de los candidatos a congresistas que las listas de candidatos al Congreso en cada distrito electoral deben incluir un número no menor del 30% de mujeres o varones. En las inscripciones en que se inscriban 3 candidatos, por lo menos uno debe ser varón o mujer. Ya a fines de los años 90 se implementaron las cuotas de género en el país. Hoy en día, inicialmente con 25%, hoy en día con 30%, ¿no? Siguiente. Sin embargo, cuando estuvimos trabajando en el reporte de las elecciones de 2011, hicimos un interesante ejercicio para ver en qué lugares se ubicaban las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver que en realidad en el puesto número 1, por ejemplo, solamente se ubica un 15% de mujeres. Y si hacemos un promedio entre el puesto número 1 y el puesto número 2, un 24%. Esto quiere decir que no necesariamente las cuotas garantizan una presencia de las mujeres, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacer voto preferencial. Bueno, el procedimiento del voto. El voto obligatorio, en el Perú el voto es obligatorio del 18 a los 70 años. Elegimos una elección directa de representante o congresista y tenemos un doble voto preferencial de candidatos de la misma lista. El horario de representación. Como dijimos, tienen derecho a participar en la distribución de los escaños los partidos cuyas listas, partidos o alianzas electorales, porque como sabemos, también se pueden producir alianzas electorales que incluyen a varios partidos. Si la alianza pasa a la valla, todos los partidos la acompañan, ¿no? Los partidos o alianzas cuyas listas hayan obtenido como mínimo el 5% de los votos válidos de la votación nacional o 7 representantes por lo menos en 2 distritos electorales. Eso me acaba de dar la doctora. Siguiente. Y finalmente la fórmula matemática de la convención. Se eligen 130 congresistas en 26 distritos electorales y solamente uno es uninominal y los 25 siguientes no lo son. Es el distrito de Madre de Dios con representación uninominal y gana el escaño el candidato que haya tenido la mayoría simple, ¿no es cierto? En los demás distritos plurinominales aplicamos la fórmula de Hall o cifra repartidora que ya les he explicado. Bueno, a continuación tenemos las elecciones subnacionales, ¿no es cierto? Donde están las elecciones regionales, que son presidente y vicepresidente regional, consejo regional, elecciones municipales y elecciones de consejo municipal. En los temas electorales para elección de presidente y vicepresidente regional, eso es un poco complicado y recientemente ha cambiado. Como ustedes saben, antes se elegían presidentes regionales con no había un umbral de representación, es decir, una persona podía ser presidente regional con 20 o 25%. Se consideró, y es algo discutible, que lo adecuado era poner un umbral de representación. En ese sentido, el que no lo pasaba debía proceder a una segunda elección. Por ello, se separó la elección del presidente y vicepresidente de la elección de los consejeros regionales. Entonces, ¿qué puede suceder? También puede suceder que el presidente que salga electo no tenga una mayoría, ¿no? Esa es una de las consecuencias que se pueden debatir en relación a esa reforma. Entonces, cada departamento constituye un distrito único. La forma de candidaturas es que cada partido
y la lista ganadora, si es que hay una segunda vuelta, se elegiría en un segundo momento. O sea, no necesariamente va a coincidir una mayoría para la lista ganadora. En cada departamento o región hay tantos distritos electorales como provincias existen. Es decir, la región, cada provincia se vuelve un distrito electoral. Los partidos y movimientos regionales presentan listas de candidatos cerradas y bloqueadas. Permite que el elector vote en bloque por un partido, con votos de género juvenil y de pueblos originarios en algunos casos. El voto es obligatorio y directo, sin voto preferencial. No hay un número de representación. En los distritos uninominales se proclama consejero el candidato al que gana con mayoría simple. En los distritos plurinominales se aplica la fórmula de Host con cifra repartidora, siguiendo el orden de representación de los candidatos establecidos por el partido o movimiento. Como les digo, cada provincia deviene en un distrito electoral, pero algunas provincias tienen más de un regidor o consejero, perdón, porque ese es el nombre adecuado. Entonces ahí es donde tiene que haber proporcionalidad. Otro debate que podemos tener es acerca de cuándo debemos utilizar el voto preferencial. En algunos países se prefiere utilizar el voto preferencial en las elecciones subnacionales y no en las nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos candidatos que, por ejemplo, son localidades más próximas al elector. Ese es otro debate. Como ustedes ven, hay muchos debates alrededor de los sistemas electorales y esa es una primera entrada para que ustedes sigan leyendo y sigan debatiendo sobre estos sistemas, el sistema que tenemos por lo menos en este momento. Siguiente. Luego tenemos los sistemas electorales para la elección de los gobiernos locales, que pueden ser provinciales o distritales. El distrito electoral es su circunscripción electoral para la elección del Consejo Municipal Provincial, donde la provincia constituye un distrito único y los distritos generalmente también un distrito único. La forma de candidatura a los partidos o movimientos regionales y organizaciones políticas locales, es decir, aquí sí pueden participar partidos políticos, no necesariamente partidos políticos, sino también organizaciones políticas locales y movimientos regionales. Estas están listas cerradas y bloqueadas, con cuota de género y juvenil, con cuota de pueblos originarios en 30 provincias de la SEP. Entonces, nuevamente, cuando nosotros elegimos a los alcaldes, no podemos elegir a los regidores, ¿no es cierto? Simplemente votamos por el partido que queremos darle nuestra preferencia. Entonces, simplemente para concluir, hay un sistema, como les dije, cerrado y bloqueado en el distrito electoral. Pero eso lo pasamos antes, perdón, no me quiero ver. Ya, los votos electorales para elecciones nacionales. La ley de elecciones municipales 26864 indica lo siguiente: las listas deben estar conformadas por no menos de un 30% de hombres o mujeres, no menos de un 20% de ciudadanos y ciudadanas jóvenes menores de 29 años y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. La ley de elecciones municipales de 1997 exigía no menos de un 25% de hombres o mujeres en las listas de candidatos a los consejos municipales. Esta cuota fue elevada en el año 2002 al 20%, así como la inclusión del 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Es decir, hemos tenido en el año 2002 la inclusión de los pueblos originarios y en el año 2006 se incluyó la cuota joven en las elecciones subnacionales. Entonces, estas cuotas se mantuvieron vigentes en las elecciones municipales de 2010. Entonces vemos cómo se han ido incluyendo una serie de mecanismos para motivar la participación de algunos sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Como son las mujeres, las comunidades originarias y los jóvenes, ¿no? Siguiente. Entonces, el procedimiento de votación es un voto obligatorio, único y directo. No hay un umbral mínimo de representación, es decir, los alcaldes provinciales y municipales no necesitan un mínimo para ser elegidos, no hay proceso de segunda vuelta, de segunda elección. La fórmula matemática para el caso de los alcaldes obtienen el cargo los candidatos que ganan por mayoría simple. Para el caso de los regidores, que la lista ganadora se puede aplicar el sistema de mayoría o el sistema proporcional, lo que no les favorezca. Imaginemos que uno gana, si hay que elegir, por decirle, 40 regidores, ¿no? Entonces, si yo gano con 30%, de todas maneras me van a dar 21 regidores, me está garantizando la mayoría, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo gano con 90%? Cosa que sucedió una vez en el libro. Ahí me conviene que utilice la siguiente proporcional y yo voy a recibir cuántos electores como porcentaje he obtenido. Entonces, lo mínimo que se garantiza es la mayoría, ¿no? Utilizando el sistema de mayoría simple o el sistema proporcional de acuerdo a lo que más le convenga al candidato, ¿no es cierto? Para el resto de las regidurías, porque también tiene que garantizarse la minoría, ¿no es cierto? Se aplica la cifra repartidora o la fórmula de Host. ¿De acuerdo? Estaríamos entonces frente a un caso de sistema mixto, donde estamos aplicando la mayoría y
y la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Finalmente, ya vamos a terminar. Habíamos mencionado que íbamos a ver también en esta sesión los actores electorales. Son aquellos ciudadanos y ciudadanas que durante los procesos electorales, de forma individual o a través de organizaciones, desempeñan funciones específicas. ¿Cuáles son los actores electorales? Son obviamente los electores, los miembros de mesa, las organizaciones políticas, candidatos, los personeros, los organismos electorales, los observadores electorales, los medios de comunicación, las encuestadoras y las fuerzas armadas y las policías. Los electores somos todos nosotros que tenemos la obligación de acudir a las urnas. Los miembros de mesa son, como ustedes saben, elegidos por sorteo. Las organizaciones políticas y candidatos son todos aquellos que están en la lista electoral. Los personeros son aquellos personas, individuos que los partidos designan de una manera para supervisar y cautelar el voto. Hay los personeros de mesa, los personeros de local y los personeros legales que acuden ya a los centros de compra, ¿cierto? Los organismos electorales, como hemos mencionado, OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones, que ese día se encuentran en los locales de votación, como ustedes lo deben haber visto, con su respectiva identificación. Los observadores electorales, un clásico en nuestro país es Transparencia, por ejemplo, que siempre está en los procesos electorales para velar y ver el buen desempeño de los mismos. Los medios de comunicación, las encuestadoras, ¿no?, que están ahí muchas veces para hacer boca de urna, y las fuerzas armadas y policiales que se encargan de cautelar el buen desempeño del proceso, pero como ustedes saben también, hoy en día también ellos pueden ejercer el derecho de sufragio, ¿no? Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y a la pregunta. Adelante, por favor. Bueno, sobre el sistema de COM, creo que está muy... Sí, yo digo porque no te podemos arreglar para que este bonito que quedó sin pasen de alguna nota. Por ejemplo, en este caso tenemos 5 circunscripciones, ¿no? Y tenemos 4 candidaturas de 4 partidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir de manera correlativa cada uno de estos votos por los 5 escaños que estamos compitiendo, ¿no? Entonces, en el partido A, entre 1, 240.000, 120.000, 80.000, 60.000, 48.000. En el partido B, nuevamente, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. En el partido C, de la misma manera. Y luego tenemos que elegir los 5 partidos, y el campo se debe ser en rojo para que fuera más fácil, que obtienen la máxima votación. Entonces, si vemos, irónicamente, aunque el partido B tenga más votación en su segundo candidato, o sea, en el primer candidato, eso no le garantizó tener más escaños que el partido C, ¿no es cierto? Porque el partido A tiene 2 escaños, que es 240 y 120. El partido B tiene 150, pero si dividimos entre 3 tiene 75.000. En cambio, en el partido 6, si dividimos entre 3 tiene 105.000. Por eso es que es elegido. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, y de repente hubiera sido más fácil con números más pequeños, es, como les digo, coger las votaciones de todos los partidos, las votaciones totales de todos los partidos, y empezar a dividirlos entre los números que estamos pensando repartir, ¿no es cierto? Y de ahí elegimos los 5 números más altos. Por eso en este caso, como decimos, aquí por ejemplo no le tocó ningún escaño y aquí le tocaron más bien 2 escaños. Bueno, obviamente porque el partido C tenía más votos, ¿no? 210.000 votos versus 150.000 que tenía el partido B. Entonces así se reparte. ¿Quedó más o menos claro? En el caso del Congreso, son 130, se dividían hasta 130. No, porque tenemos inscripciones. Pero en el caso de Lima se dividiría entre 36, ¿es cierto? Ahí sí sería sumamente complicado hacer ese
pero sí, en cada circunscripción se divide entre los escaños que están diputados. Cuando hacíamos en circunscripción única se tendría que dividir el total de Congreso. ¿Más preguntas? Todo quedó claro, la proporcionalidad. Cuando yo puse el ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo bien paradigmático, porque efectivamente, como hemos dicho, es por mayoría, ¿no? Entonces ahí se dio un caso y además es hasta cierto punto indirecto, ¿de acuerdo? Entonces los candidatos, quien gana una circunscripción gana todo, ¿no? Y ahí efectivamente hay estados donde como tienen más población, tienen más circunscripciones. Entonces muchas veces los candidatos se centran en esos estados grandes, que es donde saben que van a poder tener mayor resultados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se elige, hay una elección indirecta por la cual uno gana las circunscripciones y luego esos electores que han quedado en cada circunscripción votan por el presidente. Entonces los candidatos, obviamente, como hay bipartidismo, van a luchar en las circunscripciones más grandes, donde hay los estados más grandes, y ahí saben que se definen las cosas, ¿no? Pero la idea de la mayoría es esa, que finalmente cuando hacemos por representación mayoritaria estamos fomentando de alguna manera los bipartidismos porque las candidaturas minoritarias quedan excluidas, ¿no? En nuestro país y en la mayoría de América Latina se prefiere la proporcionalidad justamente para dar espacio a las minorías, sentir que hay de alguna manera sentir que se están representando todos los grupos, ¿no? ¿Algo sobre la OPA, jurado? Sí, por favor. Cuando es elecciones congresistas y no marcas un número, ese voto para quién va para el partido. Como hemos visto acá, el partido A, el partido B, el partido C. Vale, no va a generar para cualquier. No, va para el partido, nada más. Por eso dividimos en total los votos del partido con los candidatos. ¿Alguien más que...? Entonces, conforme a la pregunta que si un partido tiene una cantidad grande de votos solamente para el partido, una vez que se le asignan ellos cuántos escaños tienen que ocupar ese partido, ya con la votación individual de cada candidato que se decide cuántos van a ir a ocupar esos escaños. Lo que pasa es que tú determinas el número de escaños que le corresponde al partido, ¿no es cierto? Y luego ves por el número de votos que tiene cada una de las personas que entraría a uno de esos escaños. O sea, primero se determina cuántos escaños le corresponde a ese partido por el voto total y luego quiénes van a ocupar esos escaños. Ocupan esos escaños que tengan las mayores votaciones, ¿no? Entonces son como dos procesos, dos momentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en cierta forma, el que vota por el partido solamente vota por la cantidad de escaños, no está votando por... Exacto. No está votando los votos de nadie en específico. Sí. Y si ustedes ven que en la elección pasada hubo un caso bien atípico que en el Cusco un solo partido recibió todos los escaños, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden traer esas figuras también de todo el número de votos que se haya obtenido. De todas maneras sí importa tener un número de votos para ti, ¿no? Pero también es importante darle al partido. Adelante. ¿El escaño? O sea, el escaño es el lugar que ocupa el congresista. O sea, en el Perú hay 130 escaños, es decir, 130 congresistas. No, está bien, no hay problema. Antes había 120, no sé si se acuerdan, ahora como se amplió Lima. Y en general es un debate, ¿no? Estaba leyendo que hay otros autores que plantean que deberían haber más escaños porque somos una población muy grande, ¿no? También hay gente que debate acerca de que deberían haber dos cámaras. Por ejemplo, cuando habían dos cámaras, esas cámaras mayormente se elegían, a veces se plantea que se elija el Senado por circunscripción única, ¿no es cierto? Hay muchas alternativas que pueden aplicarse. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Algo sobre la mayoría electoral, creo que tiene relación de un partido, porque hubo el caso, creo que del partido de Curi, que había sacado más votos, pero su partido no. Claro, o sea, lo que pasa es que ahí estás obligado a tener 2 circunscripciones como mínimo, o el 5%, o un número de congresistas en 2 circunscripciones, o un porcentaje de 5%. Eso de alguna manera justamente obliga a que no haya como personas, sino justamente que puedan entrar al partido, ¿no? De todas maneras, lo malo, o entre comillas, es que pueden entrar partidos que aún así no logren ser una bancada, ¿no? Porque lo mínimo para ser una bancada son 5. Entonces, ahí hay varias cosas que se tienen que reflexionar al respecto, ¿no? Pero sí, la idea es que tienen que tener 5% o un mínimo de congresistas en 2 circunscripciones diferentes.
Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo. Vamos a pasar a los trabajos grupales y ahí de todas maneras podemos observar cualquier otra duda que pueda surgir. Gracias. Esto de acá, no solamente me traen ciencia, no como hacer nada que Bueno, somos el primer grupo, nos ha tocado definir qué es sistema electoral y sus componentes. Hemos hecho un esquema de los 5 componentes iniciando desde circunscripciones electorales. Antes, definiendo los pasos, los componentes desde circunscripciones hasta umbrales de representaciones, implícitamente se da el concepto de sistema electoral, que es el procedimiento por el cual el elector elige a sus representantes, o el mecanismo por el cual un voto es llevado, representa un cargo, puede ser presidente, congresista, alcalde u otro. Comenzamos por circunscripciones electorales, que pueden ser dos, unimodales y plurimodales, plurinominales. Cuando las regiones se dividen, puede ser se dividen dependiendo de la población, puede elegir un escaño o 2 escaños, dependiendo del tipo de representación que sea. Luego, en segundo lugar, están las formas de candidatura, que tenemos 3 tipos en el cual los candidatos pueden ir, puede ser listas cerradas y bloqueadas. Por ejemplo, de las municipales, elegimos, si bien votamos por el alcalde, pero no sabemos, o generalmente no conocemos quién es el regidor, quién es el regidor. Y en segundo lugar está lista cerrada y no bloqueada. Es el caso de votación para congresista. Elegimos el partido, pero podemos votar por un candidato o un número de cualquiera. Y en tercer lugar está la lista abierta, que elegimos al partido y podemos elegir a los representantes. Puede ser cualquiera de todos los participantes que estén inscritos al partido, que estén postulando. El tercero es el procedimiento de votación, que es ya en sí el acto de sufragar, que hay 9 tipos, solo hemos agarrado 5 para describir. Por ejemplo, es el voto único, que damos nuestro voto es uno solo, el voto preferencial, que es elegimos a uno en especial, el voto alternativo, que se da en algunos casos, que si no, por ejemplo, si el que hemos votado al principal, su partido no alcanza, queda el segundo o queda un tercero. El sistema de doble voto, donde por ejemplo que es el de congresistas, podemos votar en elecciones, que es cuando hay presidente y congresista. Para presidente podemos votar por un partido A y para congresistas podemos votar por un partido C. Y el voto simultáneo es todo lo contrario, es cuando con un solo voto sería para, por ejemplo, presidente, congresista y otro. Sigue la conversión de los votos a escaños. Hay 2 fórmulas para convertirlo. Uno es fórmula de mayoría y otro es fórmula proporcional. Dentro de la fórmula proporcional está el método de Hall, el cual nos han explicado que es dividir todo el número de votos entre la cantidad de escaños. Y por último está el quinto elemento, que es el umbral de representación, que es la proporción que alcanza cada circunscripción electoral en representación en los escaños. Hay barreras para esto, puede ser los porcentajes, la cantidad de votos, lo que se conoce como valla electoral. Y si esos son los 5, y como dije, ir desde el primero al último, implícitamente nos da lo que es el sistema electoral, que convierte nuestro voto en un representante. Eso es todo, gracias. Solo quería recordarles que de las circunscripciones pueden haber también las que tienen que ver con las circunscripciones administrativas y las especiales, ¿no? Que creamos de manera artificial. Con relación a lo de la barrera, quiero precisar que algo que se indicó en el PPT, que es que en el caso peruano son 5% o 6 escaños en 2 circunscripciones diferentes, 6 escaños.
ya, porque creo que hubo un error ahí, son 6 escaños en 2 circunscripciones diferentes. El siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, a nosotros nos ha tocado hacer las diferencias entre el sistema mayoritario y el sistema proporcional. Bueno, generalmente en el sistema mayoritario se utiliza el distrito uninominal o también se puede utilizar el distrito plurinominal, pero bueno, en el sistema proporcional es necesario que el distrito utilizado sea el plurinominal. En el sistema mayoritario también se busca que el ganador, ya sea un candidato o partido, ganen por mayoría absoluta. Y en el sistema proporcional, el ganador o ganadores se determinan según la proporcionalidad de los votos obtenidos. Bueno, en el sistema mayoritario también podríamos decir que la persona que gana las elecciones sería el que obtiene todos los escaños. A diferencia que en el sistema proporcional, los ganadores obtienen proporcionalmente a los votos los escaños. El sistema mayoritario incentiva el bipartidismo y en el sistema proporcional el multipartidismo o la participación de partidos minoritarios. En el sistema mayoritario en el Perú podemos poner como ejemplo la elección de cargos para el Ejecutivo y en el sistema proporcional para el cargo legislativo. Eso es todo. Nuestro tema era las cuotas electorales en el Perú. Más o menos cuotas hace referencia a cierto porcentaje que haya de participación en determinados sectores, ¿no? En este caso de cuota de género, de jóvenes o de nativos. Acá en la cuota de género, que es el 30% a nivel nacional, entre las importancias que encontramos es fomentar la participación política, igualitaria, equitativa, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Dentro de la vida pública. Los jóvenes, el 20% a nivel nacional, la importancia es buscar la inserción de la juventud, que es un sector más predominante hoy en día, ¿no? Ya que tiene un poder de decisión en el voto, ¿no? Que tenga mayor participación en la vida política y en las otras entidades, es decir, la burocracia, otro índole, ¿no? En los nativos, el 15% que es a nivel local, nacional, tiene una importancia en que busquen una mayor representatividad de sus intereses, los relativos a los políticos, ambientales, los problemas que hay de conflicto, que tengan mayor representación en los escaños, ¿no? en la esfera pública. Eso más o menos en 3 horas. Claro, solo recordar que los jóvenes se aplican las elecciones de subnacionales, ¿no? Ya, gracias. Buenas tardes. Nosotros hablamos en este caso nuestro grupo sobre el sistema electoral peruano, un esquema sobre todo lo que es. Comenzamos con los órganos estatales, electorales, nacionales como son la OPE, Organismo Nacional de Procesos Electorales, que se encarga, es responsable de la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales. Le sigue el Jurado Nacional de Elecciones, la GNE, que se encarga en todo caso de administrar la justicia electoral. También después de la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, encargado del registro de los votos. ¿Podemos ver también las características? Sí. No, registro de los, el padrón, la relación del padrón electoral. Ah, claro. Tenemos las características principales, que son las circunscripciones electorales. Verificamos que en este caso que son 26, 23 departamentales y 3 adicionales. Verificamos que la Lima de Callao, Lima provincia y Lima y residentes en el extranjero. La forma de las candidaturas, verificamos que es doble voto preferencial y opcional. El procedimiento de votación es el de sufragio libre, igual, secreto, personal y obligatorio. La conversión de los votos de escaño se aplica el método de la cifra repartidora o método de Home, y el umbral de representación es el 5% de los votos válidos
representantes de una circunscripción. Lo que se refiere al presidente, en este caso estamos tomando como el tema principal, el presidente, significa que tiene que tener una circunscripción única nacional y bueno, aparte también que el cargo de presidente y vicepresidente es de 5 años. No se permite la reelección inmediata y el sufragio es obligatorio. Eso sería todo lo que es el sistema de peruano. Los esperamos como siempre el próximo miércoles para ver el tema de cultura electoral. Como saben, estamos en nuestra séptima sesión, es la última sesión en términos de contenidos que vamos a revisar y la octava sesión es muy importante porque vamos a repartir ahí los certificados y el material faltante a aquellos que por A o B no lo han recibido. Entonces, los esperamos en estas dos sesiones que faltan y muchas gracias por su participación.